Mi nombre es Sebastián Osvaldo Medina Niño, de la Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Pamplona, sede Villa del Rosario. Acá en este video vengo a hablar sobre un sistema trifásico YY balanceado con valores RMS, donde tenemos que hallar en el circuito potencia aparente, la potencia reactiva y potencia compleja y el factor de potencia. Acá podemos observar el circuito que está en Y con el voltaje es de 120 con un ángulo de 30. Acá podemos hallar la otra fuente de la misma 120 con un ángulo de menos 90, donde está desfasada menos 120 grados. Acá tenemos otra fuente 120 con un ángulo de 150, ya que está desfasado 120 grados. Tenemos un circuito en Y también, donde hay una resistencia o un inductor. Podemos ver que acá hay un consumo, que podemos asumir que esto puede ser como la caída de una tensión, o puede haber un consumo extra antes de llegar al circuito. Podemos observar, al solucionar, convertimos el consumo de línea en un ZL de línea 1. En el consumo lo volvimos una impedancia, que lo volvimos Z1, Z2, Z3. Como el circuito está totalmente balanceado, podemos asumir que acá hay un neutro imaginario, como lo podemos observar. Neutro imaginario, donde yo le doy valores de este punto de este punto es el neutro, este es el punto B y punto C, donde este es el voltaje VAN, este es el voltaje VCN y el voltaje VN, donde esto sería la impedancia Z línea de 1, la impedancia ZL2, ZL3, la impedancia Z1, la impedancia Z2, la impedancia Z3, donde el voltaje VAN es 120 con un ángulo de 30. Esos son voltajes RMS, donde Z1 es igual a Z2, Z3 es igual a 7 más J5, y Z de línea es igual a Z1, ZL1, ZL2, ZL3 es igual a 6 menos J2 ohmios. Primero que todo, yo lo hice por la forma más larga que puede haber, que es hallarlo por cada línea, su corriente y sus potencias. Primero hallamos la potencia IAN, que es el voltaje AN, redibujamos el circuito, la fuente, generador o fuente, voltaje AN, la impedancia de ZL1 de la línea y la Z1. Como están en serie, hacemos una sumatoria de impedancias y nos da un resultado de 13 más J3 ohmios. Entonces, por ley de Ohm es igual a la corriente AN es igual a voltaje AN sobre Z total 1. Reemplazamos los valores y nos da una corriente de 8,9943 con un ángulo de 17,0053. Como está en la fuente es voltaje RMS, la corriente también es ARMS. Hallamos la potencia compleja de la fuente, que es voltaje AN por la corriente IRMS, pero la corriente es el conjugado. ¿Qué es el conjugado? Es cambiarle el signo a la corriente. Como podemos observar que acá está el valor de la fuente, la magnitud de la corriente, y acá se le cambia el signo por el conjugado. Esto nos da un valor de 1051,66.756. Esta es la potencia de esa impedancia, y esta es la potencia reactiva, que es 242,6959, que la total de esto, de la potencia compleja, se da en voltamperios. Esto se da en bar y esto se da en watts. Entonces acá hallamos el ángulo, o sea, esto mismo, pero los transformamos en polares, y la magnitud de esta es la potencia aparente. Entonces, ahora ya cuando sacamos la potencia de la fuente, ahora vamos a hallar la del consumo. Es igual que el voltaje de la fuente RMS por la corriente IRMS por el conjugado.
reemplazamos y una vez le hacemos el conjugado y podemos observar que nos da lo mismo porque la potencia producida es igual a la potencia consumida. O sea, esta línea está perfecta, como podemos observar, está los mismos valores, entonces es un balance de potencia correcto. Acá vamos a hallar la corriente de la línea 2 de BN, es lo mismo, entonces es prácticamente lo mismo hallar IAN, hallamos IAN y BN, perdón. Entonces ahora hacemos el circuito, lo rebujamos, como son las mismas, entonces da lo mismo, solo que cambia el ángulo y nos da la misma magnitud pero con un ángulo diferente. Al conjugarlo, entonces nos cambia por lo positivo, pero nos da la misma potencia porque está totalmente balanceado y nos da la misma la potencia compleja, la potencia y la aparente. No, esto es la reactiva, perdón. Entonces hallamos la consumida, el voltaje RMS por la corriente y RMS por la conjugada. Cambiamos el signo de la corriente y es la misma, 120 grados menos 120 por 8,9943 con un ángulo de 132,9946. Nos da la potencia, nos da la potencia reactiva, nos da el factor, la potencia aparente, y como podemos observar con el anterior no les dije, pero acá podemos hallar el factor de potencia, que es el coseno del ángulo del aparente, y nos da un factor de potencia de 0,9743. En la línea BCN es relativamente igual, entonces hallamos ICN, redibujamos el circuito, hallamos la sumatoria de las impedancias, hallamos ICN, nos da la misma magnitud con diferente ángulo ya que cambia el ángulo, hallamos la potencia compleja, que sería el conjugado del voltaje CN por la corriente y por la corriente RMS por el conjugado. Entonces hallamos, y como podemos observar, acá nos da una potencia positiva el ángulo, y con el conjugado la convertimos en negativa, vuelve y nos da la misma potencia. La reactiva, hacemos la potencia aparente, que es la magnitud, y ahora hallamos la potencia consumida, pues es igual al voltaje de la resistencia RMS por IRMS conjugado, es igual. Entonces hacemos lo mismo, el voltaje RMS de la fuente, la magnitud de la corriente por el ángulo conjugado, esta es la potencia reactiva, esto es la potencia aparente, y hacemos acá los cálculos. Acá están las respuestas: la potencia, la reactiva, potencia aparente y el factor de potencia, que es el coseno del ángulo de la potencia aparente, y el factor es de 0,9743. Muchísimas gracias.